moléculas están muy separadas entre sí. Están muy separadas entre sí, y como están muy separadas, ocupan todo el espacio disponible. Acá tenemos, bueno, supongamos que es una botella, un vaso cerrado, ¿sí? Las moléculas están ocupando todo el espacio posible, lo más separada posible. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía, ¿sí? Este estado, ¿sí?, tiene tres variables, ¿sí? Tiene tres variables que lo van a caracterizar, que van a ser la temperatura, el volumen y la presión. La temperatura va a ser la energía que tienen las moléculas, ¿sí? Mientras más temperatura, más energía van a tener. Mientras más energía tengan estas moléculas, van a tener mayor capacidad de separarse entre sí, ¿sí? El volumen va a ser el espacio que ocupa todo este sistema. Y la presión es la fuerza que ejerce el sistema hacia afuera, ¿sí? O también vamos a considerar la fuerza que ejerce el exterior hacia el sistema, pero no nos vamos a meter tanto ahí, ¿sí? Todas estas variables están relacionadas entre sí, ¿sí? No son variables aisladas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le aumento la temperatura a este sistema, ¿sí? Acá vamos a aclarar. Aumento la temperatura. Si yo le aumento la temperatura, hemos dicho que la temperatura era energía, ¿sí? Entonces yo le aumento la temperatura, aumenta la energía que tiene cada molécula, ¿qué va a hacer? Van a empezar a separarse más, a chocar y separarse más, ¿sí? Y si se separan más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el volumen? Entonces, el volumen va a aumentar, porque estas moléculas se van a querer separar más, ¿sí? Se va a hacer más grande el sistema, es como cuando uno infla un globo, supongamos, ¿sí? Supongamos. Si este sistema está cerrado, supongamos una botella de aire cerrada, ¿sí? Y todas las moléculas de aire que están adentro de la botella quieren separarse, quieren aumentar el volumen y no se puede, ¿sí? ¿Qué va a pasar adentro de esa botella? Va a aumentar la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema se va a querer agrandar, pero va a haber algo que no le va a permitir, entonces va a empezar a aumentar la presión ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como vemos, estas tres variables están todas relacionadas, no son variables independientes que hacen lo que quieran, cada una por su lado. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Eso básicamente es lo que vamos a ver de teoría, a menos que algún ejercicio nos lo pida, ¿sí? Hasta ahí. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden que los sistemas gaseosos, ¿sí?, tienen sus moléculas muy separadas una de otra, y que está caracterizado por tres variables. La temperatura, que es la energía que tiene cada molécula, el volumen, que es el espacio que ocupa el sistema, y la presión, que es la fuerza que ejerce el sistema hacia afuera o el exterior hacia adentro. Depende de cómo lo esté operando. ¿Sí? Vamos a ver. Quería borrar con el mouse. Esto lo vamos a dejar, vamos a ver. Hay tres leyes, ¿sí?, que trabajan con los gases, ¿sí? Cada ley se caracteriza por tener una de estas variables como constante. Por ahora no nos vamos a centrar en eso. Vamos a hablar de la ley combinada de gases. Si no se ve, también avísenme. ¿Qué dice la ley combinada de gases? Ley combinada de gases. ¿Sí? La ley combinada de gases dice que la presión 1, ¿sí? Primero que nada, esta ley tiene en cuenta dos estados, ¿sí? Un estado inicial, que va a ser todo esto que es 1, y un estado final, que es todo esto que es 2. ¿Sí? Yo tengo mi sistema que tiene su variable, ¿sí?, al inicio, y después tengo el sistema que tiene sus variables al final. ¿Qué dice? Que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Y nosotros vamos a trabajar solamente con esta fórmula. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, acuérdense, ¿sí? Entonces presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2.
Acuérdense que estamos considerando dos situaciones, una situación inicial y una situación final. ¿Por qué les digo que vamos a considerar solamente esta ley? ¿Sí? Esta fórmula, perdón. Vamos a ir repasando las otras leyes. Las leyes. ¿Sí? Una ley, ¿sí?, es la ley de Charles. Ley de Charles. ¿Sí? La ley de Charles, ¿sí?, trabaja con sistema gaseoso manteniendo la presión constante. La presión constante. ¿Sí? ¿Qué significa constante? Que no varía. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que constante significa que no varía, que no cambia. El valor de esa variable no va a cambiar. Supongamos, al inicio, ¿sí?, yo tengo presión 1 atmósfera. Al final, ¿cuánto va a ser mi presión? ¿Sí? Si no varía, va a seguir siendo 1 atmósfera. ¿Sí? Si yo reemplazo esto en la fórmula, acá va a ser 1 atmósfera y 1 atmósfera. ¿Sí? Vamos a poner acá presión 1, volumen 1, temperatura 1. Y esta presión la voy a pasar dividiendo acá. ¿Sí? Pero como esto va a ser 1 atmósfera sobre 1 atmósfera, ¿sí?, ¿qué pasa? Se simplifica. ¿Sí? Si yo lo simplifico, ¿qué me queda? Que el volumen 1 sobre la temperatura 1, acá ya se fue, es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y acá ya no está la presión. ¿Sí? Entonces, solamente porque necesitamos acelerar un poco y no estar viendo una por una la fórmula, esta es la ley de Charles, entonces la ley de Charles me dice que... Entonces, para no estar acordándonos de tanta fórmula, nosotros nos acordemos directamente de esta ecuación. ¿Sí? Y cuando haya algo constante, directamente lo tachamos. Por ejemplo, vamos a ir ahora con la ley de Gay-Lussac, que trabaja con sistema gaseoso a volumen constante. ¿Sí? Si el volumen es constante, hemos dicho que lo tachábamos. Y cuando lo tachemos, ¿qué me queda? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Entonces ustedes ya no tienen que estar acordándose qué fórmula tienen que aplicar. Aplican esta, si hay algo constante, lo tachan. Y por último, si voy muy rápido, también me pueden decir tranquilamente. ¿Sí? Vamos a ver la tercera ley, que no hay un orden de las leyes, son 3 leyes nada más. No es que hay primera, segunda, tercera ley. La ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte, que trabaja con sistema gaseoso a temperatura constante. De nuevo, si es temperatura constante, en la ecuación esta de la ley combinada de gases, ¿sí?, yo saco la temperatura. ¿Y qué me queda? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. No se asusten, ¿sí? Ya cuando, todo esto va a tener sentido cuando lo veamos en los ejercicios. ¿Sí? No se asusten, no salgan corriendo, ¿sí? Entonces, si yo digo la temperatura es constante, elimino la temperatura y listo. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. El inicial y el final. ¿Sí? Esta ley la vamos a dejar acá. ¿Por qué? No la vamos a borrar, no la vamos a borrar ahora. Porque en el parcial a lo mejor les da un ejercicio como los que vamos a hacer ahora, y además les dice qué ley se cumple. Entonces ustedes sí o sí tienen que saber decir, presión constante, bueno, Charles, ley de Charles. Volumen constante, ley de Gay-Lussac. Temperatura constante, ley de Boyle-Mariotte. No hay nada constante, todo varía, aplicamos esta fórmula, que es la ley combinada de gases. Hasta ahí. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Estoy buscando el ejercicio. Por ahora ninguna, Luis. Perfecto. Bueno, espero que sea porque están entendiendo. Ahí busco los ejercicios. Los ejercicios los mandó, creo que Benja, esta mañana. ¿Sí? Así que los tienen todos. Así vamos a hacer siempre. Vamos a hacer los ejercicios y los vamos a mandar. Espera un segundo.
Este, vamos a hacer el ejercicio 1. Dice, vamos a borrar todo esto y nos vamos a concentrar en el ejercicio 1. Dice, el volumen de aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros, aproximadamente, a una presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces acá, el volumen, todavía no le pongo número ni nada, es 615 mililitros. El volumen en los pulmones de una persona es 615. A una presión de 760 milímetros de mercurio. Presión 760 milímetros de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahora me está diciendo que hay una segunda presión. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer para acá. Le vamos a poner presión 2. Entonces este tiene que ser presión 1. Dice que la presión desciende a 752 milímetros de mercurio. Entonces este tiene que ser el volumen 1. ¿A qué volumen se expanden los pulmones? ¿Sí? Ahí me está preguntando. Volumen 2, el nuevo volumen, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Bueno, acá me está dando entonces toda una situación 1, volumen, presión 1, y toda una situación 2, volumen y presión 2. ¿Sí? ¿Cuál es la otra variable que me falta? La temperatura. ¿Sí? En este caso vamos a despreciar la temperatura, no la vamos a considerar. ¿Sí? Si bien sí hay un cambio de temperatura en el ambiente, ¿sí? Cuando ingresan a los pulmones hay un cambio de temperatura en el aire, no la vamos a considerar. Entonces vamos a considerar como temperatura constante. ¿Sí? ¿Por qué la vamos a despreciar? Acá debería decir sí el ejercicio, a temperatura constante, pero no nos dice. ¿Por qué la vamos a despreciar? Porque acá no nos está dando datos de temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la temperatura es constante. Entonces veamos. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Estamos diciendo que la temperatura es constante, ¿qué hacemos? Sacamos la temperatura. ¿Sí? Si sacamos la temperatura, ¿qué me queda? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Tenemos presión 1? Vamos a hacer con rojo. ¿Tenemos presión 1? Sí. ¿Tenemos volumen 1? Sí. ¿Tenemos volumen 2? No. Esa es nuestra incógnita. ¿Tenemos presión 2? Sí tenemos presión 2. ¿Sí? Entonces ahora solamente tenemos que reemplazar. Para reemplazar tenemos que tener en cuenta que las presiones, los volúmenes, la temperatura siempre tengan la misma unidad. Entonces si este tiene milímetro de mercurio y acá tiene milímetro de mercurio, está perfecto. Si este tiene atmósfera y este tiene milímetro de mercurio, tengo que pasarlo a alguno de los dos. Ya lo vamos a hacer en algún ejercicio seguramente. ¿Por qué? Porque después yo tengo que simplificar la unidad y me tiene que dar la otra. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Primero despejemos, ¿sí? Despejemos el volumen, así después como lo estamos haciendo con todos los números. Entonces, la presión pasa dividiendo, entonces me queda presión 1 por volumen 1 dividido la presión 2. E igual al volumen 2. Bueno, presión 1, ¿cuánto es presión 1? 760 milímetros de mercurio. ¿Se ve bien o está muy chiquito? Está bien, Luis. Bueno, gracias. Presión 1, 760 milímetros de mercurio. Volumen 1, 615 mililitros. Todo esto dividido, la presión 2. Presión 2, 752. ¿Sí? Y como les digo acá, milímetro de mercurio se va milímetro de mercurio. Si yo tenía milímetro de mercurio y atmósfera acá, no se me iban a ir de ancho.
Bueno, calculadora. Si ustedes tienen calculadora a mano, me pueden ir ayudando con los resultados. A veces, la otra vez di clase de apoyo en el Face y me confundí. Y me dijeron, ay, no, está mal el cálculo, y ya lo hice, ¿no? 760 por 615 dividido 752. 621,54. 621,54. ¿Qué cosa? Se fue milímetro de mercurio, me queda mililitro. Luis, hasta esa parte ya no se ve, ¿no? No está encuadrado en la pantalla. Lo vamos a mover más ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces tengo presión 1 por volumen 1 dividido presión 2. ¿Sí? Calculo y me da 621,54 mililitros el volumen 2. ¿Sí? A ese volumen se expanden los pulmones cuando ingresa el aire según este ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien que tenga diferente? ¿Hay alguien que no entienda? Puede preguntar tranquilamente. ¿Vamos bien? Parece que todo va bien. Perfecto. No tengan vergüenza en preguntar, nadie se va a burlar. Sí, la idea de hacerlo por mí es que puedan preguntar directamente. En el Face el problema que tenemos, que yo tengo por lo menos, que no puedo estar leyendo los comentarios, o me llegan tarde el comentario, y cuando leí el comentario ya pasó un rato y ya ni se acuerdan cuál era la duda, ¿sí? Bueno, 621. ¿Vamos? Bueno, en el parcial les pueden dar entonces un ejercicio como este, y le dice cuál es el volumen final. Ya dicen el volumen final es este, y además le dice qué ley se cumple. ¿Sí? Entonces ahora sí ustedes tienen que saber. Hemos dicho que la temperatura era constante. Ley de Boyle. ¿Sí? Boyle-Mariot. Temperatura constante. Y ahí estaría el ejercicio. ¿Sí? Como ven, en el parcial no les van a tomar cosas así que ustedes tengan que hacer super cálculo como en el práctico. ¿Sí? No significa que se tienen que relajar, ¿sí? Sino que no tienen que desesperarse. Estudien y van a ver que le va a ir bien. Van a ver que le va a ir bien. Sigamos. Vamos a hacer el ejercicio 2. Bueno, ahora como ya explicamos más o menos cómo funciona la fórmula, vamos a ir un poquitito más rápido. El punto 2 dice, una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente a menos 10 grados centígrados. ¿Eso qué es? Eso es temperatura. Temperatura menos 10 grados centígrados. Y 75 milímetros de mercurio. ¿Eso qué es? Presión. Si el gas se calienta a 35 grados centígrados, entonces ahí me está diciendo que hay una temperatura 2, que es 35 grados centígrados. Calcular la nueva presión. Ahí me está diciendo cuál es la presión 2. Siendo el volumen constante. Acá sí les aclara. Volumen es constante. Acá únicamente le dice calcular la nueva presión. Entonces esta es la temperatura 1, temperatura 2. Bueno, aplicamos la misma fórmula que hemos dicho. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Hemos dicho volumen constante, ¿qué hacemos? Tachamos y tachamos. No lo voy a tachar, lo voy a borrar. No, me mata cuando vean el repasador todo tinta. Bueno, listo. Tenemos que calcular la presión 2. ¿Sí? ¿Tenemos presión 1? Sí, presión 1. ¿Tenemos la temperatura 1? Sí. ¿Tenemos la temperatura 2? Sí. ¿Nos falta? ¿La fecha? Nos falta la presión 2. Primero despejemos y después reemplacemos. Entonces, esta temperatura pasa
está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a por la temperatura 2 es igual a la presión 2. Ahí. ¿Sí? Ahora tienen que tener en cuenta que acá la temperatura está en signo negativo. ¿Sí? Y cuando hagamos nos va a dar una presión en negativo. ¿Sí? Y no está bueno. ¿Sí? Porque después tenemos que explicar qué significa ese negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la temperatura a Kelvin, ¿sí? De grado centígrado, de grado centígrado a Kelvin. ¿Sí? Ahora sí voy a borrar este machete, espero que ustedes lo tengan. Si no, yo lo tengo anotado acá en mi hojita. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasar de grado centígrado a Kelvin? No son grados Kelvin, ¿no? Son Kelvin. Entonces los Kelvin va a ser igual a 273 más los grados centígrados que me dé a mí. ¿Sí? Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a 273 más menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Acá los grados centígrados ya no lo pongo. Más menos 10. Positivo por negativo, negativo. ¿Sí? Entonces, 273 menos 10. Kelvin. ¿Sí? Acuérdense, no es grados Kelvin, es Kelvin solito. Justito se ve. ¿Umi está grabando? Sí, se está grabando, Luis. Perfecto, me había olvidado de avisar. Entonces la temperatura 1 es 263 Kelvin. ¿Sí? Vamos con la temperatura 2. 273 más los grados, que son 35. Y yo, como no le quiero errar, vamos a hacer el cálculo con la calculadora. 308. En el parcial, ustedes no se hagan los meteoritos, ¿sí? Y hagan los cálculos con la calculadora. A lo mejor ustedes dicen, pero está dividido 2, es fácil. Bueno, pero a veces uno en el nervio, qué sé yo, le erra. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, directamente siempre, igual que yo hice recién, hagan el cálculo en la calculadora. Nadie se va a reír. ¿Sí? Luis, ahí preguntan por qué es necesario pasarlo a Kelvin. Lo vamos a hacer primero con los datos que están acá. ¿Sí? Así ustedes ven por qué hay que pasarlo a Kelvin. Entonces, calculemos la presión 2. La presión 2, entonces, igual a presión 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra presión 1? 75 milímetros de mercurio. Por la temperatura 1, por la temperatura 2, perdón, 35 grados centígrados. Dividido la temperatura 1, menos 10 grados centígrados. Entonces, vamos a ver, 75 por 35 dividido menos 10. ¿Te da? Menos 26,2. ¿Sí? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Y ustedes tienen que explicar por qué la presión le da negativa. ¿Sí? Entonces, para evitarnos explicar eso, ¿sí? Vamos a considerar siempre que la presión es positiva. ¿Sí? Y para que la presión no salga positiva, yo lo voy a transformar a esto. ¿Qué es lo que me está haciendo que dé negativo? El signo menos de la temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo lo paso a Kelvin, acá ya me va a dar 263 y 308. Entonces ya no tengo negativo y ya saco el negativo de acá. ¿Sí? Y acá ya me va a dar una presión positiva y listo. ¿Sí? Así que espero que esté resuelta la pregunta. ¿Sí? Entonces, simplemente para evitarnos ese error de explicar después. Igual que si acá le da la temperatura 0 grados centígrados, yo después tengo que dividir por 0. Y no se puede dividir por 0. ¿Sí? En algún momento lo tengo que multiplicar por 0. Entonces, para evitar eso, lo paso a grados Kelvin y listo. Ya saco el 0, saco los negativos, saco todo. Bueno, ahora sí espero que esté resuelta esta pregunta. Muy buena pregunta. Vale, entonces, ahora sí Lucho, vamos con los datos. ¿Sí?
Hay otra consulta, dicen si es que la temperatura siempre se va a pasar a Kelvin o solo en algunos casos. En los casos que a ustedes les convenga. Ustedes vieron que hace rato calculamos así con los... Ah, no teníamos temperatura. No, en los casos que a ustedes les convenga. ¿Sí? Vamos a ver otros casos en los que no es necesario. ¿Sí? En este caso no nos conviene que salga negativo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya están viendo que va a salir negativo, porque tiene un signo negativo, lo pasan. Y si no, siempre pásenlo a Kelvin. ¿Sí? Pueden pasarlo siempre a Kelvin y va a estar bien. Van a hacer un paso de más nomás. Pero está bien, digamos. Otra cosa, si ustedes, no sé si será virtual, ¿saben si va a ser virtual el parcial de química? Si es virtual, a ustedes les van a dar las opciones. Y supongamos que, no sé cuánto me da, menos 25, y yo, bueno, yo digo, menos 25 está bien el resultado, ¿sí? Pero yo voy a las opciones y en ningún momento tengo menos 25, ¿sí? Porque el profe ha calculado con estos datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Pero sí, depende de ustedes, ustedes pueden usar o no. Pero hay veces que le va a convenir usar los Kelvin. Lucho, hay otra pregunta. Presión, sí. Dice si es que la ley combinada de los gases siempre se va a aplicar para ejercicios sin datos constantes. ¿Cómo? Si la ley combinada de los gases siempre se va a aplicar para ejercicios sin datos constantes. No. Ya vamos a ver ese caso, ¿sí? Hay veces en los que se aplica se aplican otra ley, ¿sí? Otra fórmula. Por ahora nos quedemos con esto, ¿sí? Fíjense que los ejercicios que vamos a resolver por ahora, ¿sí? Tienen una situación 1 y una situación 2, ¿sí? Ya vamos a ver otros casos. Y bueno, ahí veremos si respondemos tu pregunta y si no, volver a preguntar y ahí vemos de responder. Por ahora sigamos haciendo como estamos. Entonces, presión 1, 75 milímetros de mercurio. Temperatura 1, temperatura 2, esto lo vamos a hacer así grande porque me confundo. Ahí. Temperatura 2, usamos esta, 308. Dividido temperatura 1, que era 263. Bueno, ahora sí calculemos. No sé si mi foco se quiere quemar o qué onda. Espero que no nos deje parado a medio clase de apoyo. 75 por 308 dividido 263. 86,97. 86,97. ¿Qué cosa? Kelvin se va con Kelvin, entonces, milímetro de mercurio. ¿Sí? Entonces imagínense que el parcial es virtual, o incluso si fuera presencial el parcial, y el profe le da las opciones, le da, no sé, 900 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio y 86 milímetros de mercurio. Y a usted de hace rato le dio menos 25. ¿Sí? Entonces no iban a poder poner el cálculo. ¿Sí? Porque dentro de las mismas opciones no iba a estar. ¿Sí? Aunque esté bien hecho el proceso del cálculo y todo. Entonces es mejor pasarlo a Kelvin y ya le va a dar acá bien. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nos quedó pendiente la pregunta de la compañera que espero que se responda cuando hagamos el resto del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien, voy borrando. Si ustedes verán, bueno, los que son de San Salvador, estoy resolviendo los ejercicios de acá de San Salvador, ¿sí? Pero deben ser parecidos a los que son de otras sedes. ¿Sí? He elegido ejercicios que más o menos pueden tomar en todos lados. Si alguno tiene un ejercicio así sencillo que podamos resolver para todos, también lo podemos resolver al final si tenemos tiempo. 3. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, volumen, 200 centímetros cúbicos.
a 0 grados centígrados. Entonces eso es temperatura. Ahora se dan cuenta que tengo 0 grados centígrados y yo después tengo que dividir por 0, no voy a poder. Entonces ya estarán viendo qué vamos a tener que hacer con esos 0 grados centígrados. A 760 milímetros de mercurio, esa expresión. 760 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? Entonces acá ya se dan cuenta que le está preguntando por un volumen 2. ¿Qué volumen ocupará? Está diciendo, ¿va a haber un cambio de volumen? ¿Cuál va a ser? ¿Qué volumen ocupará a 100 grados centígrados? Acá ya le está dando una temperatura 2. Y 760 milímetros de mercurio. Presión 2. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ser 1. De nuevo, ¿sí? Lo que quiero destacar, para ir respondiendo en un rato la pregunta que hizo la compañera, creo que era, ¿sí? Que nosotros ahora estamos viendo dos situaciones, ¿sí? Situación 1, situación 2. Me va a dar 2 veces los datos. Me va a dar una presión y otra presión, una temperatura y otra temperatura, un volumen y otro volumen que tengo que calcular. Pero me da 2 veces los mismos datos, o sea, la misma variable, ¿sí? En un rato vamos a ver que hay ejercicios que me da una sola vez, y está bien porque se aplica a otra forma. Por ahora estamos haciendo con 2. Y si hacemos con 2, aplicamos la ecuación presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Tenemos presión 1, tenemos presión 1. Tenemos volumen 1, tenemos volumen 1, tenemos temperatura 1, tenemos temperatura 1. Tenemos volumen 2, esa es nuestra pregunta. Tenemos presión 2, sí tenemos presión 2, y tenemos temperatura 2, sí tenemos temperatura 2. ¿Sí? Pero acá hay una pequeña trampa, que no es trampa en realidad, lo podemos hacer así nomás como estaba, o nos ahorramos un cálculo, ¿sí? Y nos damos cuenta que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿sí? 760 al principio, 760 al final. ¿Qué podemos decir de la presión entonces? ¿Sí? Podemos decir que la presión es constante. ¿Por qué es constante? ¿Se acuerdan que hemos dicho que era constante? Constante es que no cambie, ¿sí? Entonces presión 1 igual a presión 2. La presión es constante. Y si la presión es constante, ¿qué hacemos con la fórmula? Se nos va, ¿sí? ¿Se entiende, no? Solamente en este caso, aunque nos dé 2 veces la presión, nos damos cuenta, ¿sí? Que es la misma, entonces la consideramos como constante. Entonces ahí nos ahorramos el paso de escribir. Solamente nos vamos a ahorrar escribir porque después el resultado va a ser el mismo. Bueno, tenemos que calcular el volumen 2. ¿Sí? Entonces, esta temperatura está dividiendo, pasa multiplicando. Temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Es igual a qué? Al volumen 2. ¿Se entendió lo que dije recién de las presiones? Espero que sí. Temperatura 2. ¿Sí? Y acá hay algo que me estoy... bueno, lo hagamos. ¿Sí? Lo hagamos y después vemos que me estoy olvidando. Temperatura 2 es 100 grados centígrados. Por volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Si quieren, no escriban, ¿no? No copien ahora si vemos el error. O cópienlo y así les queda el error grabado. Dividido la temperatura 1, 0 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, yo no me di cuenta de que estoy cometiendo un error y voy a calcular. 100 por 200 me da 20.000. Dividido 0. ¿Sí? Ahí está. Error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo dividir por 0, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Vamos a tener que pasar la temperatura a Kelvin. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer con rojo. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a 273 más los grados centígrados. Más 0, ¿cuánto es? 273. Bien.
La temperatura 2 va a ser 273 más los grados centígrados, 100 grados centígrados. Es igual a 373 Kelvin. Y ahora sí, vamos a hacer con rojo para notar el cambio. Entonces, temperatura 2, 373 Kelvin. Por volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Dividido la temperatura 1, 273 Kelvin. Ustedes estén atentos por si yo meto la pata, que puede ser probable, ¿sí? Entonces ahora ya hemos eliminado el 0. ¿Se dan cuenta que está bueno pasar a Kelvin? 373 por 200 dividido 273. 273,26. Vamos a hacer de nuevo. 373 por 200 dividido 273. 273,26. 273,26. Y acá tengo que tener en cuenta, ¿sí? Kelvin se va con Kelvin. Creo que no se ve nada de eso, así que este marcador en mi carta. 273,26 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora sí puedo calcular. Bueno, ¿hay alguna duda, una pregunta? Por ahora nada. Perfecto. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. Creo que son 8 los ejercicios que hemos mandado y creo que vamos a llegar. Hemos empezado un poco tarde. Para la próxima ya vamos a aceitar mejor esto y directamente vamos a arrancar. El 4. Ven que estamos yendo bastante rápido porque si han entendido la fórmula y el resto es aplicarlo. Dice, es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello, no sé si sigue usando eso, pero antes se usaba, creo que ya quedó viejo el ejercicio. Yo no usaba, ¿no? Bueno, sí usaba. Dice, una lata de fijador para el cabello a presión 4 atmósferas, entonces, presión 4 atmósferas, y una temperatura ambiente de 27 grados centígrados. Temperatura es 27 grados centígrados. Se arroja el fuego y el envase alcanza los 402 grados centígrados. Entonces la temperatura 2, ahí me estoy dando cuenta que estoy cambiando la temperatura, ¿sí? Que hay una situación 1 y que hay una situación 2. ¿Sí? 402 grados centígrados. ¿Cuál será su nueva presión? Entonces la presión 2, no sé. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué me está faltando acá? Dice que una lata de fijador, ¿sí? No me dice el volumen. Pero ¿cómo será el volumen en este caso? ¿Sí? La lata de fijador, supongamos que es no sé, una lata de 1 litro, no sé cómo vienen las latas de fijador. Pero bueno, como está bien cerrada, ¿va a cambiar el volumen o no? Cuando yo le aumente la temperatura y todo eso. ¿Sí? No va a cambiar el volumen, ¿sí? Porque la lata se tiene que mantener fija, ¿sí? Se mantiene rígida. Entonces acá vamos a decir que el volumen es constante. Aunque acá el ejercicio no dice que es constante, sí, lo tenemos que considerar. Porque la lata no va a cambiar si no se va a hacer más grande o más chiquita. Bien, aplicamos la fórmula, de nuevo, P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Hemos dicho volumen constante, se va volumen, se va volumen. ¿Sí? Presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2.
tenemos que calcular la presión 2. Tenemos presión 1, vamos a hacer un error. Presión 1, sí. Temperatura 1, sí. Presión 2, esa es nuestra pregunta. Temperatura 2, sí tenemos. Despejamos. Esto está viendo, pasa multiplicando. Entonces, temperatura 2 por presión 1, entonces se ve hasta ahí. No, vamos a hacer más grande. Entonces, temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2. Díganme si está bien. Ahí. Y ahora solamente reemplazamos. Y yo lo que siempre les recomiendo es que primero despejen y después reemplacen. Porque por ahí uno quiere despejar cuando ya ha hecho el reemplazo de todos los números y ahí se confunde, en vez de pasar 373 pasó 273, ¿sí? Entonces, hagamos primero el despeje de nuestra incógnita y después recién reemplazamos. A mí me parece mejor así, ¿sí? Temperatura 2. Ahora veamos, ¿sí? Tenemos dos positivos, los dos son mayores que 0, ¿sí? Entonces no tenemos problemas, podemos usar los grados centígrados, ¿sí? Pero si ustedes quieren lo pueden pasar a Kelvin y van a ver que le va a dar lo mismo, o le tiene que dar lo mismo. Entonces la presión 2 es temperatura 2, que es 400 grados centígrados, por la presión 1, que es 4 atmósferas, dividido la temperatura 1, que es 27 grados centígrados. ¿Sí? Centígrado se va con centígrado, grado centígrado se va con grado centígrado, y multiplicamos y dividimos. 402 por 4 dividido 27. 59,5. ¿Qué cosa? Atmósfera. Ahí está. Ya está. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a pasar a sobre el siguiente, si no. Hasta ahora ninguna, Luis. Perfecto. Vamos más rápido. Antes que eso les pregunto, ¿sí? Supongamos que el ejercicio le da todo esto y le dice cuál es la presión generada, es 59. Ahora vamos a ver qué significa estos 59 ambos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué ley se cumple? ¿Sí? Ahora sí respondo. ¿Qué ley se cumple? Luis, ahí una Celina dice que le dio 9 atmósferas. 9 atmósferas, puede ser. Sí. Veamos. Capaz que no dividir. 402 por 4 dividido 27. 59,55 me da. Vamos de nuevo. 402 por 4 dividido 27. Ahí dice otra chica, Antonella, que a ella también le dio lo mismo, pero que pasó a Kelvin la temperatura. Ah, si lo paso a Kelvin le da diferente. Sí. Bueno, a ver, déjenme un segundito. No presten atención ahora. 273 más 27, 300. Y este que es 402 más 273, 675. Bueno, estos serían los valores en Kelvin, ¿sí? 675 por 4 dividido 300. Ah, es verdad, le da 9 atmósferas, miren. Se supone que le debería dar igual. Si ustedes lo hacen con Kelvin, le dan 9 atmósferas. ¿Sí? No sabría qué decirles. Bueno, lo que ustedes pueden hacer, eso ya estaría por ustedes, preguntarle al profe por qué le da distinto. ¿Sí? Si ustedes han entendido el ejercicio, es suficiente. ¿Sí? Esa respuesta ya no se la puedo dar. Pues la verdad no la sé. ¿Sí? Pero ustedes le pueden preguntar al profe, profe, mire, yo resolví este ejercicio y me das, sin Kelvin me da este dato, ¿sí? Y con Kelvin me da este dato. ¿Sí? ¿Por qué me da diferente? Y pregúntenle incluso cuál de los dos usa. Ahí capaz que nunca se lo han dicho, ¿sí?
Yo no recuerdo que a mí me lo hayan dicho alguna vez. Pero a lo mejor le dicen, no, siempre pasen a Kelvin. Y está bueno saberlo, ¿sí? Está bueno preguntarle que el profe le diga. Entonces en el parcial ya no van a tener ese problema, ¿sí? Porque si ustedes hacen así, en el parcial, como hicimos acá con verde, pero en realidad la respuesta correcta es la nueva atmósfera y el error no es de ustedes, digamos, simplemente que ustedes no sabían que siempre tienen que pasar con Kelvin. O capaz que no importa cualquiera de los dos, ¿sí? Así que eso ya le dejo de tarea para ustedes, ¿sí? Pregúntenle a los profes por qué le da distinto con Kelvin, ¿sí? Y pregúntenle si está bien. Si ustedes en el parcial le ponen esto, pregúntenle si está bien, ¿sí? Porque incluso hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Estamos? Muchos perros se vienen a ladrar a las puertas y empiezan. Bueno, yo pensé que les daba lo mismo con Kelvin. Bueno, lo que vamos a hacer a partir de ahora es pasar siempre a Kelvin, ¿sí? Para que nos dé siempre resultados parecidos. Así que a partir de ahora siempre vamos a pasar a Kelvin, ya no lo vamos a dejar en grado sentido. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Queda entonces para que ustedes le pregunten a los profes por qué le da distinto y si está bien o está mal que le dé diferente. Capaz que está bien y el profe le dice, no, no importa. O capaz que le dice, no, así siempre usen Kelvin. Bueno, vamos a... Bueno, de todos modos, ¿sí? Lo que les quería explicar es que en la situación 1, ¿sí? El gas, ese que está dentro de la lata, está a 4 atmósferas, que es mucha presión, ¿sí? Mucha presión hacia afuera. Por eso cuando uno aprieta, hay tanta presión que sale el gas, ¿sí? Se lo echan en el pelo. Como, por ejemplo, cuando uno tira un globo, ¿sí? Uno infla un globo y lo tiene cerrado con los dedos así, ¿sí? Ahí adentro del globo, como hay mucho aire, ¿sí? El látex del globo está constantemente pechando hacia adentro, digamos, hacia el centro. Entonces hay mucha presión. ¿Qué pasa cuando uno suelta el piquito del globo? ¿Sí? Se sale volando. ¿Por qué? Porque esa presión empieza a salir hacia afuera. Lo mismo acá. Hay mucha presión adentro de la lata. ¿Sí? Ahora, esta es la situación 1. Hay mucha presión. ¿Qué pasa en la situación 2? Yo tiré la lata al fuego. ¿Sí? Cuando yo tiro la lata al fuego, aumenta la temperatura. Y se acuerdan que ese aumento de temperatura era que las moléculas se separaban. ¿Sí? Empezaban a separarse más y más. Como no pueden porque la lata es rígida, empieza a aumentar la presión. Por eso nos da acá, no importa cuál de los dos datos sea, ¿sí? Al principio tenemos 4, al final tenemos mucha más presión. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Díganme ustedes a ver, ¿qué va a pasar si esto sigue aumentando? ¿Sí? ¿Qué pasa con un globo cuando yo lo inflo demasiado? ¿Sí? Pongan en los comentarios, a ver, eso sí quiero ver. Puede explotar, dice, perfecto. ¿Sí? Cuando un globo yo lo inflo demasiado, como hay mucha presión, explota. Lo mismo acá, ¿sí? Pero imagínense un globo, no pasa nada. Una lata, capaz que le saca un ojo a alguien, ¿sí? Por eso, el ejercicio dice, es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, el volumen y el volumen es constante, la presión aumenta, y si la presión aumenta, explota todo y nos saca un ojo, ¿sí? Así que ya saben. Bueno, esa no era parte de la pregunta del ejercicio, pero está bueno que lo razonemos así, ¿sí? Bueno, creo que le había preguntado hace rato, el volumen es constante, ¿qué ley se cumple? Entonces usted tiene que tener anotado en su cabeza, no hay ningún machete. Volumen constante, ley de Gay-Lussac, ¿sí? A lo mejor el ejercicio le dice cuál es la presión 2 y qué ley se cumple. Se dice, bueno, la presión 2 es cualquiera de las dos, se cumple la ley de Gay-Lussac porque el volumen es constante. Y ahí está. Luis, ahí hay un aporte de Benja, Sí. que dice que porque la escala de Kelvin permite que se use siempre valores positivos a la hora de realizar los cálculos con la ecuación. Al utilizar otra escala, como Celsius, puede tener valores negativos. Y esto no serviría a la hora de emplear la ecuación. Claro. Bueno, entonces usemos siempre Kelvin, ¿sí? Sí, sí, es lo que habíamos hecho hace rato cuando nos daba la temperatura negativa, y no nos permitía usar la ecuación. Pero bueno, gracias, Benja. Vamos a empezar a usar siempre el Kelvin, ¿sí? Vamos a otro ejercicio. Si no hay más preguntas, pasamos. Bueno, hasta acá hemos visto las 3 leyes, ¿sí? Las 3 leyes
Y hemos memorizado una sola fórmula que era presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? La misma fórmula la usábamos para las tres leyes. Ya vamos a ver otro ejercicio donde se usa la fórmula sin tachar. Vamos a ver qué pasa acá. El 5 dice, el volumen de un gas a 12 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. Entonces, el volumen de un gas, volumen, 12 grados centígrados. 750 milímetros de mercurio, eso es presión. ¿Qué volumen ocupará a 40 grados centígrados? Entonces acá, volumen ocupará, el volumen 2, no sabemos. ¿Sí? A 40 grados centígrados, o sea, la temperatura 2. Acá me faltó. Esperen, volvamos. Me dice, el volumen de un gas a 12 grados centígrados, acá me faltó. La temperatura 1 es 12 grados centígrados. Ah, no, ahí está. Ah, esperen. ¿Ven? Por eso no hay que hacer apurado los ejercicios. De nuevo, el volumen de un gas a 12 grados centígrados, eso es temperatura. ¿Sí? Y a 750 milímetros de mercurio, eso es presión. Es 200 litros. Ahora sí, volumen es 200 litros. ¿Sí? ¿Qué volumen ocupará? Vamos a hacer acá uno por uno. Volumen ocupará a 40 grados centígrados, eso es temperatura 2, y 720 milímetros de mercurio, eso es presión, presión 2. 720 milímetros de mercurio. Entonces, si todo esto es 2, todo esto es 1. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿sí? Tengo temperatura 1, temperatura 2. Presión 1, presión 2. Volumen 1 y un volumen que va a cambiar. ¿Sí? ¿Hay algo constante acá? ¿Sí? ¿Hay algo que se mantenga constante? A pesar de que, bueno, el ejercicio no dice nada. Pero observando los tres, ¿alguno de los tres se mantiene constante? No, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener la fórmula presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, presión 1, presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Y en este caso, como no hay nada constante, no se tacha nada. Tengo que aplicar la fórmula así como está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando haya lo constante, acuérdense, de esta fórmula ustedes le tachan algo, lo que sea constante. Cuando no hay nada constante, usan la fórmula como está. ¿Sí? Y vamos a ver. ¿Tengo presión 1? Sí tengo presión 1. ¿Tengo volumen 1? Sí tengo volumen 1. ¿Tengo temperatura 1? Tengo temperatura 1. ¿Temperatura 2? Sí tengo. ¿Presión 2? Sí tengo. Y volumen 2, esa es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces vamos a usar la fórmula así como está. Vamos a despejar el volumen 2. Entonces esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. ¿Cómo me queda? Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 dividido 1. Este pasa dividiéndose. Presión 2 por temperatura. ¿Qué pasó? Presión 2 por temperatura 1. ¿Sí? Entonces, esto se mantiene, presión 1, volumen 1, temperatura 1, y acá, temperatura 1 pasó multiplicando, y temperatura 2 pasó multiplicando, y presión 2 pasó dividiendo. Ahí está. Por eso hay que hacer despacio, sobre todo ustedes que en el parcial van a necesitar que les salga bien, porque cualquier error mínimo puede ser que le reste un punto. Entonces, como dijimos hace rato, entonces vamos a pasar directamente todo a Kelvin. ¿Sí? Entonces acá es 12 más 273. Entonces acá es 285.
Ya no hago el cálculo, lo paso directamente. ¿Sí? Ustedes síganlo. No lo hago por una cuestión de espacio. ¿No? 40 más 273, 313. Y vamos a siempre que viene todo modo, ustedes le pueden preguntar al profe. No sabes por qué me da diferente. ¿Sí? Bien. Entonces, temperatura 2. 313. 313 Kelvin por presión 1, 750 milímetros de mercurio. Por volumen 1, 200 litros. A ver, no me estoy equivocando, 200 litros, sí. Todo esto dividido, presión 2, 720 milímetros de mercurio por temperatura 1, 12 grados centígrados. Ah, no, no es 12, es 285. Que casi me mando el moco de poner en grados centígrados. Bueno, Kelvin se va con Kelvin, milímetro de mercurio se va con milímetro de mercurio y me va a quedar litros. Calculadora, 313 por 750 por 200. Lo que les recomiendo también es que te vayan haciendo por paso, sacando de arriba y después lo de abajo, si no se apura. Dividido 720 por 285. 228,8. 228,8 litros. Bien. ¿Alguien la diferente? ¿Les da igual? ¿Estamos bien? No hay respuesta, Lucho. Parece que está todo bien. Perfecto. Bueno, confío en que está bien. ¿Sí? Bueno, acuérdense entonces. Ustedes usan esta fórmula. Si hay algo constante, lo tachan. Y si no, lo van a utilizar como está. Si en este caso las tres variables son diferentes, no hay ninguna variable constante. Entonces utilizo la fórmula como está. Pero el ejercicio no es mucho más diferente que eso, ¿sí? No es que hemos hecho grandes cálculos ni nada. Apenas hemos agregado de nuevo, en este caso, una variable más. Tengan mucho en cuenta el tema de despejar. Ahí sí ya no los puedo ayudar, ¿sí? Tienen que tener mucho en cuenta. Vamos con el 6. Dice, un globo meteorológico lleno de helio tiene un volumen de 2 litros. No me escribe. Entonces, el volumen es igual a 2 por 10 a las 3 metros cúbicos. Así es. Salió medio raro la imagen que mandamos. 2 por 10, o 2,00, que lo mismo, ¿sí? Por 10 a las 3 metros cúbicos, a nivel del suelo. Donde la presión atmosférica es una atmósfera. Presión, una atmósfera. Y la temperatura, 27 grados centígrados. Cuando el globo se eleva a un punto donde la presión atmosférica es 0,34 atmósferas, se dan cuenta que ahora hay un cambio de presión, entonces hay una presión 2. 0,34 o 0,340 es lo mismo, ¿sí? Atmósferas, su volumen aumenta a 5 por 10 a la 3. Volumen 2, 5 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿Cuál será la temperatura a esa altura? Entonces, la temperatura 2 es nuestra nueva incógnita. Entonces, todo esto es 1. ¿Sí? Este marcador tampoco ya me está sirviendo. Ahí. Entonces, veamos. ¿Sí? Tenemos presión, volumen y temperatura. ¿Sí? ¿Hay alguna que sea constante?
no, no, no. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a usar la ecuación como la veíamos antes, en el ejercicio anterior. ¿Sí? Sin nada constante, o sea que no se tacha absolutamente nada. Estoy congestionando. Bueno, vamos a ver qué tenemos que calcular. Volumen 1, presión 1, temperatura 1, temperatura 1. Volumen 2, presión 2, temperatura 2. Nuestra incógnita, ¿sí? Entonces acá tenemos que despejar la temperatura 2. Bueno, la temperatura 2 la pasamos multiplicando, ¿sí? Cuando yo paso multiplicando tengo que pasar todo el resto, ¿sí? Entonces acá me queda la temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura, no, la temperatura 2 lógica. Se mantiene lo que está acá, ¿sí? Esta pasa multiplicando, ahora, esta temperatura 1 pasa, está dividiendo, pasa multiplicando. Y estos dos que están multiplicando ahí pasan dividiendo. Ahí. Este pase está un poquito más complejo. Pero está. ¿Sí? Si ustedes han hecho el pasaje mal, lo más probable es que después no puedan simplificar las unidades, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta. Entonces la temperatura 2 igual a presión 2, 0,34 atmósfera. Por volumen 2, 5 por 10 a la 3 metros cúbicos. Por temperatura 1. 27 grados centígrados, es que hemos dicho que lo íbamos a pasar a Kelvin, todo, ¿sí? Entonces 273 más 27, 300. 300 Kelvin. Entonces por temperatura 1, 300 Kelvin. Todo esto dividido, acá vamos a hacer X porque parece. Presión 1, una atmósfera. Volumen 1, 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿Sí? Vamos a ver. Atmósfera se va a ir con atmósfera. Metros cúbicos se va a ir con metros cúbicos y me va a quedar en Kelvin. Y la temperatura en qué unidades se mide en Kelvin. Entonces estamos bien. 0,34 por 5. Y acá, en vez de poner por 10, ¿sí? No sé si ya lo han hecho, seguramente sí, pero en vez de poner por 10, yo pongo exponencial. 0,34 por 5, y en vez de poner por 10, pongo exponencial 3. Esta es, espero que todos tengan en el mismo lugar, ¿sí? Pero dice exponencial, ¿sí? Ese exponencial significa por 10 a la. Entonces yo pongo por 10 a la 3. ¿Sí? Exponencial 3 por 300. Dividido 2 exponencial 3. 255. 255, ¿qué? Kelvin. Ahí está. ¿Sí? Voy a ver cuánto estoy de batería. Ya terminamos, chicos. Tenemos la batería. Entonces, tenemos el globo aerostático que estaba a esta altura. Lo vamos a hacer para allá. ¿Sí? Estaba a esta altura, a nivel del suelo. ¿Sí? Cuando asciende, está a esta altura. ¿Sí? Cuando asciende, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta el volumen. ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión cuando pasa de acá para acá? Disminuye, hay menos presión. Si hay menos presión, ¿qué significa? ¿Sí? En este caso, que la temperatura, ¿qué le está pasando? Pasa de 300 a 255. ¿Sí? Cuando yo subo, ¿sí? Cuando yo me elevo del suelo, la temperatura normalmente baja, que es lo que está pasando acá.
esa baja de temperatura, ¿sí?, conlleva una disminución de la presión. ¿Sí? Y como disminuye la presión, tranquilamente puede aumentar el volumen, ¿sí?, sin que explote el globo. Como en el caso que me visto hace rato, que sí explotaba porque el volumen se mantenía constante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? No hay ninguna todavía. Perfecto. Nos quedan 2 ejercicios y con eso ya terminaríamos. Bueno, hasta acá les repito, ¿sí? Para la fórmula que hemos hecho, ¿sí?, siempre estábamos considerando que había una situación 1 y después en esa situación 1 algo cambiaba y nos llevaba a una situación 2. Y aplicábamos esta fórmula, que esta fórmula, ¿sí?, tiene una situación 1 y una situación 2. Y van a ver que siempre nos van a dar 2 presiones o 2 volúmenes o 2 temperaturas, pero siempre nos va a dar 2 de alguna de las variables. Vamos a ver uno de estos, el otro ejercicio. Y creo que ahora vamos a responder la pregunta que quedó colgada de ese lado. Dice, el 7, de lo que hemos pasado, de la imagen que pasamos, dice, si 149 mililitros, entonces eso es volumen, 149 mililitros de un gas está medido a 25 grados centígrados de temperatura y 750 milímetros de mercurio. Eso es presión. 755 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? Ajá. Pensé que era diferente el ejercicio. Dice, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales de presión y temperatura? Me confundí de que eso, pensé que estábamos en el siguiente. Bien. Acá lo que tenemos que saber qué significa esto, ¿sí? Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son? La presión es... ¿La temperatura cuál es? 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y la presión es una atmósfera. ¿Sí? Entonces acá, temperatura 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y la presión, una atmósfera. ¿Sí? Esto sería la situación 2. Entonces sería 2, 2, 2, y todo esto tiene que ser 1. ¿Sí? Bueno, pasemos primero estos 25 grados centígrados. Es lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿sí? Ahí lo ven. 25 más 273, 298. 298 Kelvin. Bueno, tenemos entonces una situación 1 con un valor cada variable y una situación 2. ¿Sí? ¿Hay alguna constante? Bueno, el volumen me dice que va a cambiar, pero no sé cuál es el valor, tengo que calcularlo. La temperatura 1 es 298, la temperatura 2 es 273, baja la temperatura, no es constante. La presión es 255, en la situación 2, una atmósfera. Y esto lo tenemos que pasar, ¿sí? Tenemos que elegir, y en este caso sí podemos elegir cualquiera de los dos. Elegimos milímetro de mercurio o elegimos atmósfera, ¿sí? Lo vamos a pasar a milímetro de mercurio, ¿sí? Entonces, una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio son? Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces yo directamente trabajo con milímetros de mercurio, pero lo podemos trabajar con atmósfera, lo vamos a hacer de las dos formas. Entonces en ese caso yo tengo que acordarme de esto. Una atmósfera son 760. Entonces yo digo, hay que hacer regla de 3 siempre. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tengo acá? 755. X atmósfera.
755 por 1 dividido 760. 0,99. 0,99 atmósfera. 0,99 atmósfera. Y en este caso vamos a trabajar con las dos. Primero vamos a hacer el cálculo con milímetros de mercurio y después vamos a hacer el cálculo con la atmósfera para ver si nos da lo mismo. Vieron que hace rato con grados centígrados y Kelvin no nos daba lo mismo. Ahora sí vamos a ver. Acuérdense entonces, si ustedes quieren pasar de milímetro de mercurio a atmósfera, tienen que saber esta igualdad. Una atmósfera son 760. Entonces, una atmósfera 760. Yo tengo 755, X atmósfera. Ahí hacen las reglas de tres. Esto lo voy a borrar porque no tengo más espacio. Entonces, acuérdense, presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Tengo que tachar algo? No, porque no hay nada constante. ¿Qué tengo que averiguar? El volumen 2. Entonces, este pasa multiplicando porque está dividiendo. Y este pasa dividiendo acá. Entonces, volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. La temperatura 2 pasa multiplicando y la presión 2 pasa dividiendo. Ahí. Volumen 2, entonces, presión 1, reemplacemos primero. Presión 1, vamos a hacer primero con milímetro de mercurio. 755 milímetros de mercurio por volumen 1, 149 mililitros, por temperatura 2, 273 Kelvin. Todo esto dividido, temperatura 1, 298 Kelvin. Ya terminamos. No nos queda uno más y ya terminamos. Por, ¿qué me queda acá? Presión 2. Presión 2 es 760. ¿Hemos dicho primero? Sí, 760 milímetros de mercurio. Bueno, multiplicamos 755 por 149 por 273. Todo esto dividido 298 por 760. Esa sería cualquier cosa. 755 por 149 por 273 dividido, y vamos a poner entre paréntesis debajo. 298 por 760, cierro paréntesis. 135,6. 135,6, ¿qué cosa? Y acá tenemos que tener en cuenta la unidad. Milímetro de mercurio se va a ir con milímetro de mercurio. Kelvin se va con Kelvin. ¿Y qué me queda? Mililitros. Entonces, 135,6 mililitros. Ahí termina el ejercicio, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? Sí, cuando yo cambio las condiciones normales, va a ocupar un volumen de 135,6 mililitros. Pero supongamos que yo en vez de hacer con milímetros, utilicé acá atmósfera, porque pasé a atmósfera, ¿sí? Ahí termina el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer con atmósfera solamente para corroborar de que no haya cambiado. O capaz que sí cambia y tenemos que decidir con qué vamos a hacer, igual que con qué. Entonces acá arriba va presión 1. La presión 1 es 0,99 atmósferas. Y acá abajo va presión 2. La presión 2 es 1 atmósfera. Entonces yo digo 0,99 por 149 por 273. Dividido 298 por 1, 298. ¿Se ve? 135,599, o sea, 135,6. En este caso, sí, yo puedo trabajar con atmósfera o con
milímetro de mercurio me va a dar lo mismo, ¿sí? A diferencia de grado y Kelvin, que hemos dicho que vamos a trabajar siempre con Kelvin, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ya hacemos el último ejercicio. Vamos bien, Lucho. Bien, 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 bien. Perfecto. Hacemos el último entonces. Bueno, para los que estaban de 10 con todo, al día con todos los prácticos, esto ha sido un repaso. Para los que han estado atrasados, espero que esto haya sido un avance, ¿sí? Ejercicio 8. Dice, una botella cilíndrica de 25 litros, ¿sí? Entonces es volumen, 25 litros, contiene 14,2 moles de gas helio. Eso es número de moles que se representa con letra N. 14,2 moles. ¿De qué? De helio. A 40 grados centígrados. ¿No? ¿Cuál es la presión en atmósfera a la que está sometido dicho gas? ¿Cuál es la presión? Y ahí termina, ¿sí? Bueno, como les venía insistiendo, los ejercicios que hicimos hace rato, ¿sí? Eran todos bien, situación 1, situación 2, y me daba siempre dos temperaturas, o dos presiones, o dos volúmenes, pero siempre me daba dos de la misma variable, ¿sí? En este caso, me está dando uno de cada uno. Entonces, si yo quisiera utilizar esta fórmula, no puedo, porque yo acá tengo presión 1, tengo volumen 1, tengo temperatura 1, pero si yo quiero acá buscar la segunda, ya no tengo, ¿sí? Entonces acá ya me doy cuenta que esta fórmula ya no se utiliza, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar, creo que la ecuación general de los gases, alguien me confirma si se llama así, que dice P por B igual a N por R por T. En esta ecuación, ¿sí? Sí tengo una sola presión, un solo volumen, un solo número de moles, una sola temperatura, ¿sí? ¿Qué significa R? ¿Sí? R es la constante universal de los gases que se la tienen que aprender de memoria porque la van a ver siempre. La van a ver en física, en química, en un montón de cosas, ¿sí? En química biológica, en química orgánica, creo que 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Sí? Acuérdense siempre, tatúensela. R es la constante universal de los gases, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Bueno, entonces acuérdense, si ustedes tienen una situación 1 y una situación 2 donde se repiten las variables, hay dos presiones, etc., ¿sí? Van a usar la ecuación anterior. Si ustedes se fijan, en este caso le va a dar un solo dato por cada variable, ¿sí? Entonces ya van a ver que no van a poder usar. Entonces la otra fórmula que tienen que aprenderse es esta, ¿sí? P por B igual a NRT, que la van a usar siempre en un montón de materias. Acuérdense, P por B igual a NRT. Bueno, en este caso, siempre la temperatura, y eso también tiene que acordarse, siempre se mide en Kelvin. No hay de otra. Sí o sí la tengo que medir en Kelvin. Entonces acá la temperatura la vamos a pasar a Kelvin. ¿Cómo se pasaba en Kelvin? Eran los grados centígrados más 273. 273 más 40. 313. Acá 313. Claro. P por B igual a NGT. Veamos qué tenemos. ¿Tengo volumen? ¿Tengo presión? No, porque esa es mi incógnita. ¿Tengo volumen? Sí, acá tengo volumen. ¿Tengo número de moles? Sí, tengo número de moles. ¿Tengo la constante? Me la tengo que saber de memoria. ¿Y tengo la temperatura? Sí, tengo la temperatura. Entonces acá despejo presión. La presión
va a ser igual a ¿qué? Empezó a ladrar el perro al lado del piso. La presión es N por R por T dividido el volumen. Esto pasa dividiendo. Bueno, reemplacemos. Ya se me está moviendo el marcador. Oh. Número de moles, 14. 14,2 mol de helio. Por R, 0,082 atmósfera, litro, sobre mol por Kelvin. La temperatura, que siempre va a ser en Kelvin, 313 Kelvin, dividido el volumen, 25 litros. Ahí está. Bien. Entonces acá, mol se va a ir con mol. Kelvin se va a ir con Kelvin. Acá arriba dice litros, que ahora lo arreglo. Litros se va a ir con litros. ¿Y qué me queda? Atmósfera. ¿Y qué es lo que yo quiero calcular? La presión. Y la presión se mide en la atmósfera, así que estamos en 10. ¿Sí? Entonces la presión, 14,2 por 0,082 por 313 dividido 25. 14,57. ¿Qué cosa? Atmósfera. ¿Ves? Voy a hacer el cálculo de nuevo por si me equivoqué. Siempre, si ustedes en el parcial, eso es un consejo que va a salir para siempre. Si en el parcial les sobra tiempo, no entreguen y se vayan. ¿Sí? Si en el parcial les sobra tiempo, revisen. A lo mejor, por hacer rápido, uno no se da cuenta y mete la pata. ¿Sí? 14,2 por 0,082 por 313. Dividido 25. 14,57. Perfecto. Atmósfera. Y ahí está. Esa sería la respuesta que el ejercicio me decía. ¿Cuál es la presión en la atmósfera a la que está sometido dicho gas? 14,57 atmósfera y ahí termina. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta del tema? ¿Sí? No sé si se respondió lo que preguntó hace rato la compañera, creo que era, que le dije que te iba a responder solito después. Puede decir ahí no se respondió y puede hacer de nuevo la pregunta y vemos si la puedo. Este es el momento en el que pueden preguntar todo lo que quieran. Si alguien tiene alguna pregunta, que habilite el micrófono si que quiere también. Sí, ahora ya pueden habilitar tranquilo el micrófono. Antonella dice, no, todo bien por ahora. Perfecto. Bueno, no sé si está la compañera que había preguntado hace rato sobre la fórmula, que espero que ya se haya respondido ya con este último ejercicio que resolvimos. Bueno, más o menos así ustedes habrán visto, ¿sí? Los ejercicios no son los más complicados que le han dado, no importa de la sede que sean, seguramente en el práctico le han dado ejercicios más difíciles que este, ¿sí? Los ejercicios en el parcial no son así tan difíciles, son sencillos porque los profes saben que ustedes no van a poner a hacer los grandes cálculos en medio del parcial porque son muchos ejercicios para resolver, ¿sí? Así que si ustedes saben y entienden aplicar esta fórmula y saben hacer estos ejercicios que hemos hecho, con eso ya el tema gases para el parcial está. ¿Sí? Acuérdense que aparte de esto les puedo decir qué ley se cumple y ustedes tienen que saber, bueno, fue temperatura constante, fue tal ley, fue presión, yo no me la sé, por ejemplo, por eso lo anoto siempre. ¿Sí?
pero bueno, tienen que sabérselo si quieren aprobar la materia. Yo ya lo olvidé. Así que bueno, con esto ya estaría gases, ¿sí? Les repito lo que no estaban al principio. La idea nuestra, ¿sí? Es que durante esta semana, y capaz que un tiempo más después, vayamos viendo los temas para el parcial de química, cosas que ustedes llega el día del parcial y ya no están el día anterior volviéndose locos, ¿sí? Vamos a ir viendo los ejercicios que más o menos siempre se dan en el parcial, ¿sí? Así que ahora ya ustedes ya pueden estudiar otro tema y ya saben, si saben hacer esto, saben que gas está, ¿sí? Después les queda repasar nomás. La próxima va a ser el martes, iba a ser el lunes, pero el lunes, día del amigo, creo que me voy a juntar por videollamada con unos compañeros. Pero bueno, va a ser el martes y creo que va a ser soluciones o estequiometría, no sé, ya vamos a publicar. Y los ejercicios los vamos a estar mandando con tiempo. Si ustedes tienen algún ejercicio de algún tema, los pueden mandarlo y lo agregamos, ¿sí? Algún ejercicio que nos puedan resolver, pero no enloquezca. Acuérdense que también estamos en receso y tampoco les queremos sobrecargar. Bueno, Lucho, chicos, ahí Oriana sí, pregunta, ¿cómo se llama esta ley que usamos recién, esta última? ya te digo, nena. Nunca me acuerdo el nombre, pero tengo la guía de trabajo práctico. Se llama ecuación de estado. ¿Sí? No es una ley, sino que la fórmula se llama ecuación de estado. Dice que P por B igual a NRT. Pero en este caso no le van a preguntar, las leyes se aplican a la fórmula anterior, ¿sí? Donde hay una constante. Acá solamente la ecuación se llama la ecuación de estado. Incluso cuando ustedes tienen otras materias, por ejemplo química biológica, van a decir, bueno, aplicamos la ecuación de estado y ya directamente van a usar la ecuación esta. ¿Sí? Acá no hay ley. No hay ley. Qué feo suena. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que ninguna más. Ah, miren, es verdad. Esperen. Acá estaba mintiendo tan feo. Dice, esta ecuación recibe el nombre de ley de los gases ideales, dice. Sí tiene nombre. Me retracto de lo que dije. Se llama ley de los gases ideales. O ecuación de estado. Sí, se llama ley de los gases ideales. Ahora sí, perdón. Bueno, ahora sí, chicos. Se llama ley de los gases ideales. P por B igual a NRT. Bueno, si no hay más preguntas, yo me voy a cenar. Espero que estén pasando unas buenas vacaciones y cualquier cosa nos escriben en el grupo o se comunican con los chicos con los que siempre se contactan y los podemos dar a mano. ¿Sí? Chao chicos, saludos, cuídense, que anden bien. Chao, chao.